Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas a todos y bienvenidos a este capítulo 8 de ProElite Performance Podcast, el podcast donde hablamos de ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y hoy voy a hablar de un tema que surgió por una pregunta que realizamos en Instagram, donde uno de nuestros grandes alumnos lanzó la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de trabajo deberíamos invertir en la readaptación y qué porcentaje deberíamos invertir en el entrenamiento? Esta pregunta, que es muy frecuente y muy común entre las personas que se dedican al ámbito de la readaptación, es difícil de contestar y a la vez simple. Como él mismo escribió, la respuesta es un gran depende. En realidad, el término readaptación se define como volver a adaptar a la persona a lo que hacía antes o a las exigencias que tenía antes. Entonces, basándonos en esa definición, es muy difícil diferenciar entre la delgada línea que divide la readaptación y el entrenamiento. Como yo siempre digo, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, llamémosle como se le quiera llamar. Le podemos llamar readaptación, le podemos llamar entrenamiento, ejercicio terapéutico, prevención, me da igual. Llámalo como quieras, pero haz lo que tienes que hacer y haz lo que realmente necesita la persona. En realidad, durante la readaptación ya estás entrenando y durante el entrenamiento en muchas ocasiones estás readaptando también. A veces estarás readaptando una condición física condicional como tal, como puede ser la fuerza, la resistencia, etc. Y otras veces, mientras estás entrenando, estás adaptando el tejido para mejorarlo, evitar recaídas u otras lesiones, por lo que en realidad, más que diferenciar entre cuánto tiempo debemos invertir en la readaptación o en el entrenamiento, debemos tener en cuenta ambas y pensar en cómo hacer por mejorar a la persona, tanto en mejorar su condición física como mejorar los aspectos que se han mermado por la lesión. Por ello que en realidad la diferenciación entre readaptación y entrenamiento la podríamos interpretar como simplemente organizativa, donde podríamos marcar, entre comillas, un tiempo estimado para llevar tareas con un objetivo más de readaptación por un lado y tareas con un objetivo más condicional o de entrenamiento por otro lado. Pero en realidad debemos ser conscientes que durante la readaptación estamos entrenando y durante el entrenamiento estamos readaptando también, como he dicho anteriormente. Por ello, para mí, lo más importante es entender esto e intentar mezclar ambos conceptos. Debemos crear tareas que puedan generar adaptaciones positivas en un aspecto condicional, por ejemplo, y en la recuperación o readaptación de una lesión. Por ejemplo, imaginad una lesión de Aquiles que tenemos que readaptar y a la persona le aplicamos unos ejercicios para gemelo isóleo, para el tríceps sural, de HSR, que significa Heavy Slow Resistance. En este caso, por una parte, seguro que estaremos mejorando un aspecto condicional, como es la fuerza, ¿no? Por ese ejercicio de Heavy Slow Resistance, y por otra parte estaremos readaptando a la vez su lesión de Aquiles, porque hay cambios a nivel incluso biológicos en el tendón. ¿Qué pasa si esa persona es corredora y queremos además aplicarle un estímulo más real y le queremos mandar a correr? Pues no pasa nada. En este caso, en la tendinopatía debemos adaptar las cargas, con lo que también podemos entrenar como tal durante la readaptación a la lesión. ¿Que a lo mejor no podemos aplicar las mismas cargas que antes? Cierto. Debemos jugar entre el límite de lo que nos permita la lesión y lo que podemos hacer para mantener o mejorar la condición física, pero no debemos dejar de entrenar y centrarnos únicamente en readaptar la lesión a nivel local. Es más, siempre que se pueda debemos intentar asegurar el mantenimiento o la mejora de la condición física global del individuo. Por todo ello, para mí no es necesario diferenciar entre cuánto tiempo invierto en readaptación y cuánto tiempo invierto en entrenamiento, ya que lo más interesante siempre que se pueda es intentar aunar ambos conceptos para poder mejorar los aspectos relacionados con la recuperación de la lesión y los aspectos condicionales del entrenamiento.
Sí que es cierto que al principio de una lesión traumática, sobre todo, como puede ser un esguince de tobillo o una lesión de ligamento cruzado anterior, sí que existirá un proceso más de fisioterapia al principio, con terapias más pasivas, y poco a poco ir introduciendo terapias cada vez más activas hasta que podamos empezar a mejorar aquellos aspectos más condicionales en una recuperación más avanzada. En este caso, al inicio tendré que invertir más tiempo en readaptar que en entrenar como tal, y conforme va mejorando la lesión, deberé invertir cada vez menos tiempo en la readaptación de la lesión e irme más a readaptar aquellos aspectos más condicionales del entrenamiento. No obstante, no nos olvidemos que readaptación significa volver a adaptar, y que durante el entrenamiento es importante generar esas adaptaciones que hemos perdido para que nos hagan soportar el hecho de poder competir a un determinado nivel sin causarnos ninguna lesión o hacer tareas cotidianas o deporte amateur de forma más continuada y sin riesgo de lesión. Es más, una buena preparación física es sinónimo de prevención de lesiones. Si generamos adaptaciones positivas en las personas que entrenamos, indudablemente vamos a reducir el riesgo de padecer lesiones. Entonces, readaptar podría ser sinónimo de entrenar y esta, a su vez, sinónimo de prevenir. Entonces, si a modo de conclusión, podríamos decir que lo importante en estos procesos no es el de diferenciar qué porcentaje o cuánto tiempo invierto en cada uno de ellos, sino se trataría de aplicar el estímulo adecuado para poder generar adaptaciones positivas en cuanto a la lesión se refiere y en cuanto a las capacidades físicas como tal, pero teniendo en cuenta ambos procesos que son perfectamente complementarios, no únicamente por separado. Para ello es muy importante valorar todos los aspectos que nos interesen y así poder determinar qué podemos o debemos trabajar. Os recuerdo que tenemos un capítulo de podcast dedicado únicamente a la valoración. Por eso lo que he dicho al principio de que en realidad le podemos llamar como queramos. Al final, la recuperación, la readaptación o el entrenamiento son conceptos que muchas veces se superponen y es difícil ponerles un límite. Por ello que llamémosle como queráis, pero haced las cosas como Dios manda, como se tienen que hacer. Antes de terminar, recordarte que en nuestra bio de Instagram tienes un link con las siguientes formaciones que vamos a realizar en Alicante, Madrid y otras ciudades para que si te interesa puedas acceder y echarle un vistazo. Para terminar, quiero decirte que tenemos disponible para que puedas escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube y ahora además podrás escuchar y ver nuestro podcast desde la plataforma Odisee. Te lo deletreo: O de Oviedo, D de Dinamarca, Y, S de Sevilla, E de España, E de España, donde además de poder escuchar este podcast y más vídeos, podéis recibir criptomonedas solo por escuchar este podcast y ver vídeos desde esa misma plataforma. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis entrar y conseguir algunas monedas ya solo por inscribiros con el enlace. Y además podéis conseguir más monedas extra con la visualización de los podcasts u otros vídeos de vuestro interés. Esas monedas que recibís luego las podéis cambiar por euros o por monedas que os interese. Sin más, espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguirnos por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Además, no dejes de visitar nuestro blog en www.proeliteperformance.com para poder seguir aprendiendo de lo que más nos apasiona. Sin más, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.